A ver, nuestro plan de... A ver, cuando yo acepto esta nominación, esta invitación por parte de Sandra, una de las primeras tareas que me pide fue precisamente coordinar el plan de gobierno. Ya había un equipo en el partido que venía obviamente trabajando en el mismo, pero lo primero que hice fue integrar un equipo de amigos, pues que no son del partido, para sumarse a ese equipo que sí es del partido, para poder fortalecer el plan, ¿no? Para poder... ya venía digamos que una línea general del plan, y lo que hicimos, porque venía un buen trabajo, y lo que hicimos fue afinarlo. Lo dejamos en 4 ejes, pero previo a discutir cuáles deben ser los ejes del plan de trabajo, meditamos mucho sobre la realidad del país, porque no podemos trabajar en un plan sin tener presente, sin tener claro cuál es la realidad del país. Y la realidad es una realidad compleja. Estamos hablando de un 61.6% de pobreza, de conformidad con el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD. De ese 61.6%, que equivale a un poco más de 11 millones de guatemaltecos, 6 millones y medio, que equivale al 35%, están en pobreza extrema. Es gente que pues no consigue trabajo todos los días, y cuando consigue no gana ni 25 quetzales al día. Esto lo está potenciando y retroalimentando de alguna manera la desnutrición crónica infantil, que es uno de los peores flagelos que tiene el país, cuya tasa es del 46.5% de los niños menores de 5 años. Casi 5 de cada 10 la padecen, y el problema de la desnutrición crónica infantil es que el niño pierde la cuarta parte de su cerebro, pierde entre un 20 y un 25% de su cerebro, y el niño no puede desarrollarse adecuadamente. Muchas veces no termina ni siquiera la primaria, y el tema aquí complejo es que un niño que no termina la primaria, que está en desnutrición crónica, cuando sea adulto, pues es evidente que lo único que va a hacer es sumarse a esa pobreza que ya traían sus padres y potenciarla, porque incluso la puede incrementar, que es lo que nos ha estado pasando. La pobreza en enero del 2016 era del 59.3%, y la pobreza a enero de este año es del 61.6%. Hubo un incremento en la pobreza en el país. Entonces, esto lo menciono porque tenemos que tener claro qué tipo de políticas públicas son las que vamos a aplicar para poder, evidentemente, tratar de incidir en los índices de desarrollo humano, que es parte del problema, que yo diría que es el mayor problema del país, sumado por supuesto a otras cosas, ¿no? Otro dato importante es que derivado de esta pobreza, derivado de la falta de oportunidades que hay en Guatemala, ha habido un éxodo sin precedentes hacia Estados Unidos, principalmente. La diáspora guatemalteca vive principalmente en Estados Unidos, más del 97% de los guatemaltecos están allá. Y este año, la verdad que los números son increíbles, de conformidad con información de tanques de pensamiento que están vinculados a Homeland Security en Washington, uno de ellos el diálogo interamericano. La cantidad de migrantes que están arribando todos los días a la frontera sur de Estados Unidos, migrantes guatemaltecos, o guatemaltecos, por no llamarles migrantes, que es peyorativo, es de 750 diarios. Si ese número se mantiene durante todo el año, podemos llegar a la cifra récord de 276,000 guatemaltecos que hayan intentado llegar a Estados Unidos durante el año 2019. Claro, Estados Unidos lo mide conforme a su año fiscal, que va de septiembre a agosto. Nosotros lo medimos en nuestro año fiscal, que va de enero a diciembre, pero digamos que las cifras más o menos son esas. Ese éxodo lo está generando la falta de oportunidades en Guatemala, de conformidad con estudios de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones. 97 de cada 100 guatemaltecos que se van del país lo hacen por razones económicas. Las razones de seguridad son realmente mínimas, y por eso es que yo he insistido siempre en diferenciar las razones de la migración de El Salvador y Honduras, que difieren mucho a la de Guatemala, ¿no? En el caso de Honduras es un mix de económico-seguridad, y en el caso de El Salvador la gran mayoría es por razones de seguridad, aunque también comienza a prevalecer, por supuesto, los temas vinculados a la economía. El año pasado, oficialmente, intentaron migrar hacia Estados Unidos 165,000 guatemaltecos, de los cuales 5,000 lo hicieron con visa, y los restantes lo hicieron, pues por supuesto, atravesando México, y fueron deportados 96,000. Entonces sí podemos ver que si la cifra de migrantes, de guatemaltecos que se siguen yendo,
siga ese mismo ritmo, sí va a superar en más de 100,000 al número del año pasado, pero de nuevo habrá que esperar a fin de año, ¿verdad? Y hay un elemento adicional que quiero señalar en este diagnóstico que hacemos de Guatemala. El deterioro ambiental del país va a pasos agigantados. Lamentablemente, a pesar de ser un país sumamente rico en agua, en recursos hídricos, no la aprovechamos. Y además de que no la aprovechamos, van contaminadas con bacterias provenientes principalmente de las heces fecales. Más del 97% de nuestro recurso hídrico va contaminado con esas bacterias provenientes de las heces fecales, porque lamentablemente el popó y el pipí, pues que todos los seres humanos hacemos, no son tratados en su gran mayoría y son depositados en los ríos. Y esto nos habla de la urgencia de una ley general de aguas en Guatemala, que no solo cree la Autoridad Nacional del Agua para regular tanto la explotación como el agua y el saneamiento, sino también la conservación, que es fundamental. Es urgente para el país lanzar programas de reforestación masiva que permitan obviamente conservar el recurso que Guatemala ha tenido históricamente. ¿Y cuál es el problema del agua? ¿Por qué lo menciono? Porque esos 6.5 millones de guatemaltecos que viven en miseria, que ganan 20, 25 quetzales al día, cuando tienen trabajo, pues no les alcanza para comprar su garrafón de agua purificada, ¿verdad? Y esta gente está tomando el agua de las fuentes, de los pozos, de los ríos, de las quebradas, y obviamente hirviendo el agua no va a matar esas bacterias a las cuales me refiero, y esas bacterias están generando, por supuesto, una diarrea permanente en estos niños menores de 5 años, que son los que es donde está la tasa altísima de nutrición crónica en el país. No solo no comen bien, sino que además lo poco que comen o los nutrientes que llegan pues se lavan obviamente por esa diarrea en la que permanecen prácticamente. Esto es la Guatemala que tenemos hoy, compleja, difícil, y el tema es que si no actuamos de inmediato, estos índices de desarrollo humano van a seguir empeorando. Como referencia quiero decir que en el año, cuando entregó el presidente Corona la presidencia, estábamos casi en un 50% de pobreza, 49 punto algo. Ahora está en 61.6. Es evidente el deterioro del país, es evidente que el deterioro de la población guatemalteca, y lo que nosotros le apostamos, lo que nosotros queremos es proponerle a todos los sectores del país la aplicación de políticas públicas de Estado. Lo digo como tecnócrata. De nada va a servir aplicar una política durante 4 años y el siguiente gobierno la va a interrumpir y va a poner otra. Y no se diga el siguiente y el siguiente y el siguiente. Lamentablemente no ha habido un consenso mínimo respecto a las políticas públicas en Guatemala. Y si bien hoy existen 68, que me parece perfecto y hay que seguirlas impulsando, yo creo que es importante determinar que las acciones que se deriven de esas políticas públicas pues sean respetadas por los subsiguientes gobiernos, porque de nada sirve tener una política pública en el papel si no se va a cumplir adecuadamente. Y el problema nuestro no es de leyes, el problema nuestro no es de documentos, el problema nuestro es de la aplicación en la práctica de las acciones que tenemos que tomar para en efecto poder incidir en el bienestar de la población. Basado en ello, nuestro plan de trabajo tiene 4 ejes. El primer eje es de reactivación económica, cuyo objetivo fundamental es la generación de empleo en el país, y ya voy a hablar de ello. El segundo eje es la protección social, la cual queremos aplicar de conformidad con lo que establece la Agenda 2030. El tercer eje es la seguridad y la justicia, y el cuarto eje es la transparencia. Es importante señalar que si no tenemos transparencia, si no tenemos gente honesta a cargo de los distintos ministerios, oficinas, direcciones del gobierno, del Estado en general, no solo del Ejecutivo, de todo el Estado, va a ser muy difícil poder incidir y hacer este cambio. Se necesita de gente muy honesta. Y el problema acá es que un buen porcentaje, según el ICEFI, creo que anda en un 10%, la cantidad de recursos del presupuesto nacional que se fugan, pues obviamente en corrupción. Incluso según el ICEFI establece que está en vulnerabilidad hasta un 30% del presupuesto a actos de corrupción. Mientras eso siga sucediendo, muy difícilmente vamos a poder incidir. Una publicación del periódico recientemente decía que el problema en Guatemala es que, sí es cierto, no hay mucha plata, pero la poca que hay tampoco llega a los niveles más bajos. Se queda en las capas burocráticas intermedias. Y eso es precisamente el reto, cómo hacer funcionar la burocracia, cómo vamos a hacer funcionar el Estado. Entonces, hay 2 cosas que señalo de manera general. Primero,
que es fundamental la aplicación de políticas públicas de Estado. Pero segundo, su implementación a través de los años. Por lo menos necesitamos de 20 o 25 años de aplicación de estas políticas públicas, que ya las voy a identificar, que están abajo de estos 4 ejes. Y no significa que nosotros vamos a gobernar esos años, porque lo aclaro, que lamentablemente hay personas que siempre malinterpretan las cosas, ¿no? Estamos hablando de cómo logramos que los subsiguientes gobiernos continúen con esas políticas públicas mínimas, se comprometan a cumplirlas. Primero tenemos que identificar los segmentos laborales que tenemos en Guatemala. Tenemos que saber a quién le vamos a generar ese empleo. Tenemos que saber a qué tipo de personas va orientado ese empleo. Yo, por supuesto que hay muchos segmentos, pero quiero agrupar en 3 grandes segmentos, en el entendido que hay muchos más, pero por razones prácticas los vamos a agrupar en 3 grandes segmentos. Primero, tenemos una gran masa de trabajadores, de guatemaltecos buscando empleo, que principalmente son personas, pues obviamente, que viven en el campo, son obreros, son campesinos, es gente muy humilde, cuando digo humilde me refiero a pobre, ¿no? En Guatemala solemos usar esa palabra para referirnos a la pobreza. Es gente, pues obviamente, en condiciones bastante complejas. Muchos de ellos, pues obviamente, sufren de nutrición crónica, es decir, su problema no se corrigió cuando eran niños y perdieron, pues obviamente, parte de su coeficiente intelectual, y por ello obviamente no terminaron ni siquiera la escuela primaria, y pues saben hacer una tarea, un oficio que han ido aprendiendo de adultos, pero digamos que no han recibido capacitación técnica de nadie. Entonces es un gran segmento de la población, yo diría muy grande, al que hay que buscarle oportunidades económicas, porque ese segmento en este momento, pues obviamente, es parte de la gente que está migrando hacia Estados Unidos. El segundo segmento son de aquellos guatemaltecos que, bendito sea Dios, lograron pues graduarse de bachiller, de maestro, de secretaria, lograron sacar su nivel medio, ¿no? Su mamá, conozco muchos casos, tuvo que tortear, tuvo que lavar ajeno para poder graduar a sus niños de nivel medio, pero obviamente no consiguen empleo, pasan 3, 4 años y no consiguen empleo. Y el tercer segmento, digo, son muy generales. Ahí estamos todos aquellos, pues, que tuvimos el privilegio en este país de pisar las aulas universitarias, de sacar un título universitario, que también hay mucha necesidad de empleo, ¿no? Pero digo, son 3 segmentos distintos en los que tenemos que ejecutar acciones diferentes, porque no es la misma acción la que le va a generar empleo, obviamente, a los 3. Digo, las acciones específicas, ¿no? Las acciones generales, por supuesto que sí. A ver, ¿cómo vamos a lograr ese empleo? Para lograr ese empleo tenemos que tener claro algo. El gran generador de empleo en el país es el sector privado, y no hay que confundirse. El Estado, con suerte no tenemos un censo oficial, pero digo, estirándolo, deberá generar entre 400 y 450 mil empleos, y creo que estirándolo. Y digo, cuando me refiero a Estado, me refiero al organismo ejecutivo, al legislativo, al judicial, a los entes autónomos, semiautónomos, descentralizados, desconcentrados, en fin, a todo el aparato burocrático en general, a todo el aparato estatal. Y la PEA del país, depende de qué fuente consultemos, varía entre 6.8 y 7.5 millones de personas económicamente activas. Es decir, asumamos que son 7 millones y medio de personas económicamente activas, porque sí tenemos el bono demográfico ahorita en un momento importante, de conformidad con el último censo, que es el del 2002, que en base a eso se calcula obviamente la población. En este momento, la población económicamente activa es superior a la población dependiente. Es decir, esto es y nos va a durar hasta 2030, 2035. Esto es único en la historia, o sea, no nos ha pasado antes. Es decir, en este momento hay más guatemaltecos produciendo económicamente que guatemaltecos dependientes, y deberíamos estar aprovechando ello, pero lamentablemente, por falta de salud, principalmente de nutrición y de educación, entiéndase capacitación, obviamente nuestra población económicamente activa no está lo suficientemente ni saludable ni capacitada para poder generar más recursos, no para que el país se vea beneficiado. Pero, perdón, me fui por otro lado, por un apéndice. Devolviendo el tema, asumamos que son 7.5 millones de población económicamente activa. 450 mil son los empleos generados por el Estado. Más de 7 millones de empleos o de actividades económicas.
son generadas por el sector privado. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso es que cuando hablamos de cómo reactivar la economía, hay dos formas. Sin perder de vista que es el sector privado el gran generador del empleo y al que hay que darle todo el apoyo, todo el soporte, y hay que darle estabilidad jurídica, estabilidad política, estabilidad económica para que pueda desarrollarse y generar ese empleo. O sea, la primera forma de reactivar entonces la economía es, y es la más rápida, es la inversión pública. Tenemos que reactivar la inversión pública. Dentro de nuestro plan de gobierno está la construcción de 4.000 kilómetros de carretera de asfalto, la reconstrucción de 2.000 kilómetros de terracería, que son caminos secundarios, que son fundamentales para que los campesinos y los agricultores puedan sacar sus productos a los mercados locales. Si actualmente no están bien, los productos llegan mayugados, hay pérdidas económicas importantes porque llegan en mal estado, y entonces los productos que son desechados son muchos, ¿no? También dentro de esa inversión pública que vamos a reactivar, vamos a remozar. Digo, remozar es la palabra que prefiero utilizar, en lugar de reconstruir todas las escuelas públicas del país y todos los centros y puestos de salud del país, porque sin educación y sin el primer nivel de atención de salud funcionando, difícilmente va a funcionar la protección social. Y por supuesto, en lo que se aprueba una ley general de aguas, que es un imperativo para Guatemala, esto es urgente para el país, pues obviamente seguir apoyando a los alcaldes, que son los que tienen en este momento la responsabilidad de la construcción de las plantas de tratamiento de desechos sólidos, ¿no? Porque es otra obra importantísima, junto con el alcantarillado, para poder obviamente disminuir la contaminación en los ríos, y por ende esto va a tener un impacto no solo en el ambiente de Guatemala, sino que en los niños chiquitos, que dije que es el agua, las familias pobres es el agua que están tomando, ¿no? Esto nos va a generar, toda esta reactivación desde la inversión pública nos puede generar entre 150,000 y 200,000 empleos aproximadamente, pero claro, es reactivar la obra pública. Ese empleo va dirigido principalmente al primer segmento de población al cual me referí, que es el que en este momento está migrando hacia Estados Unidos. Luego, para que la protección social funcione, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario por llevar servicios de salud y porque la educación, en efecto, llegue al 99% de los niños en edad de estudio en Guatemala, particularmente la matrícula estudiantil de la educación primaria. Durante la época del presidente Colón llegó a un 98%. En este momento oficialmente dice el Minedu que está en 77%, pero nosotros tenemos información que está en un 72%. Hay una deserción escolar durante el año bastante alta que lo hizo bajar al 72%, y el problema es que ese 28% de niños que no están atendiendo la escuela primaria, que es a ese segmento me estoy refiriendo en este momento, son niños obviamente que están o trabajando o vagando, y que obviamente pueden sumarse eventualmente a las pandillas y pueden formar obviamente parte de los problemas de seguridad en un futuro relativamente cercano. Entonces, para poder estar en capacidad de poder incrementar, de poder devolver la matrícula estudiantil a un 99%, que es nuestro sueño, nunca se va a poder el 100%, porque siempre hay un porcentaje de niños que por problemas de salud genéticos muchas veces obviamente no asisten, ¿no? Es importante también incrementar el número de maestros. ¿Por qué razón? Actualmente, sobre todo en el área rural, hay maestros que dan los 6 grados o que dan 4 grados. Y entonces el nivel educativo, ya de por sí complejo, se reduce aún más, porque ¿qué tanto puede aprender un niño compartiendo un aula pues con los 6 grados o con 4 grados o con 3 grados? Tenemos que focalizarnos en la generación de empleos, de maestros principalmente, y de servicios de salud, es decir, enfermeras, doctores, porque nuestra apuesta es que la salud sea completamente gratuita y que los puestos y los centros de salud, el primer nivel de atención de salud pública, sea completamente gratuito y que atienda las 24 horas del día con medicamentos, tal como ya lo hicimos en algún momento. De lo contrario, no va a funcionar la protección social. La educación y la salud es la base, y más que la base, es el objetivo de la protección social, que ya lo voy a explicar. Entre estos segmentos y la Policía Nacional Civil, podríamos estar hablando de 200,000 empleos también nuevos para personas, como dije, que ya
tienen por lo menos un nivel diversificado, ¿no? Y por supuesto, la apuesta grande es atraer las inversiones al país, traer inversiones del sector privado, pero para que eso suceda vamos a tener que aprobar algunas leyes en Guatemala. Una de ellas es viabilizar el convenio 169 de la OIT, las consultas a los pueblos indígenas. Esta ley debe contemplar sí o sí la participación de las comunidades en cada uno de los proyectos. Es la única forma como vamos a disminuir la conflictividad y es la única forma como vamos a hacer justicia, pues las comunidades no pueden, obviamente, que llegue una empresa, saque el producto y llámesele como se le llame. No me estoy refiriendo a minería, me estoy refiriendo a cualquier tipo de objeto de esa empresa, y ellos pues seguir tan pobres como cuando llegó la empresa. Si el objetivo es que el desarrollo sea para todos, y hemos estado ya en conversaciones con el sector privado en Guatemala, obviamente buscando también con organizaciones indígenas, por supuesto, buscando ese balance medio, pero sí garantizarnos que esa ley obviamente deje una derrama importante económica en cada una de las comunidades, y que ese dinero las comunidades la usen evidentemente en sus proyectos prioritarios, que estoy seguro que en la mayoría será salud, educación, agua y saneamiento, en fin. No, estoy hablando en general. Lo que pasa es que de conformidad con ese convenio, es que ese es el error que ha ocurrido en Guatemala, que lo enfocan estrictamente a esas áreas. No, la viabilización de esas consultas a los pueblos indígenas es para cualquier tipo de proyecto. Por eso es que no hay estabilidad jurídica. Cuando el sector privado dice queremos estabilidad jurídica, se refiere precisamente a que un ministerio no otorgue una licencia de cualquier tipo hoy y que en 3 años obviamente se le estén quitando. No, me refiero a si nosotros pretendemos atraer inversiones, tenemos que dar certeza jurídica y tienen que haber procedimientos claramente establecidos en la ley para que una inversión de determinado tipo, no importa cuál sea, pueda establecerse en el país de una manera segura, ¿no? Y que su inversión obviamente no corra riesgo. Lo que pasa es que el ejemplo más reciente que tenemos es el de una mina, pero no solo se refiere a minas, se refiere a cualquier tipo de proyecto que pueda existir en el país. Y esto es fundamental. Somos un país indígena. Somos un país sumamente indígena. Yo, por mi sangre, pues por mis venas corre sangre indígena. Y, o sea, por todos los guatemaltecos somos producto del mestizaje. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos una población que obviamente está asentada en estos territorios y que obviamente hay que darle una participación. Bueno, ese es un elemento. El otro elemento, y que tenemos que considerar lo importante también, es que de conformidad con la banca multilateral se requiere una inversión de más o menos el 19% del Producto Interno Bruto para poder estar en capacidad de generar empleo, para poder generar los 240,000 empleos en Guatemala, que equivale a los 240,000 jóvenes que aproximadamente están cumpliendo 18 años en Guatemala año con año. Y actualmente la inversión extranjera directa debe andar entre 1.100 y 1.200 millones de dólares, eso fue el año pasado. Entonces nos podemos dar cuenta de que estamos con una inversión demasiado baja, no se están generando los empleos. Otro tema importante y que a mí me preocupa mucho, el año pasado, 2018, las remesas generales totales fueron de 9.200 millones de dólares. Este año va a incrementarse más de 1.000 millones porque viene creciendo un ritmo anual de 1.000 millones de dólares. Este año van a pasar los 10 millardos y el año siguiente van a pasar los 11 millardos. Y el año pasado las exportaciones totales fueron de 10.996 millones de dólares aproximadamente. Por cierto, 40% del agro. Ya voy a hablar de este tema. O sea, en 2020 las remesas van a empatar por primera vez las exportaciones, y eso es terrible para el país porque nos vamos a convertir oficialmente en un país en donde la divisa, el principal rubro de divisas son los migrantes. Nos vamos a convertir oficialmente en un país exportador de migrantes, cuando deberíamos ser un país que está generando empleo en Guatemala. Por eso es que la reactivación económica y la aprobación de esta ley que viabiliza el 169 es un imperativo. No podemos esperar más. Ahora, hay que tomar en cuenta, en la generación de desempleo hay que tomar en cuenta algo. 1.300.000 familias se dedican a las actividades agropecuarias. De ese 1.300.000 familias, 790.000 se dedican a actividades agrícolas, estrictamente. Pongamos que cada familia tiene 5 miembros, creo que me estoy quedando corto.
estamos hablando más o menos de casi 5 millones de guatemaltecos, sino un poco más, los que viven del campo. Lamentablemente, solo el 9% de esas 790,000 familias son excedentarias. El restante 91% apenas producen lo que consumen, y muchos de ellos, un 13% de ese restante 91%, ni siquiera logra producir lo que consume. O sea, es decir, están realmente en números rojos. ¿Cuál es el problema acá? Ahí donde está la pobreza extrema. Porque estas personas son las que siembran su frijol, su maíz en su media cuerda, en su cuerda, y muchos de ellos ni siquiera tienen tierra, sino que la alquilan. Entonces, el problema acá es que el Ministerio de Agricultura, que debería velar por la seguridad alimentaria del país, que es uno de sus objetivos, no lo está haciendo. Lamentablemente es un ministerio clientelar, el cual tenemos que corregir, y hicimos ese compromiso ante Camadro, ante la Cámara del Agro, y debemos de relanzar por completo el servicio de extensionistas agrícolas. Los extensionistas agrícolas, que en mi criterio deberían haber, no sé, entre 15 y 20 como mínimo por cada municipio, tienen que estar precisamente atrás de esas 790,000 familias, haciendo análisis de suelo, viendo qué otro tipo de producto pueden sembrar para darles una variedad y que les deje, por supuesto, una mejor derrama económica, dándoles semillas mejoradas, haciendo análisis técnicos, proveyendo incluso tecnología de punta. Hoy día podemos saber a qué horas va a llover, a qué horas va a lloviznar, cuándo va a dejar de llover. Es decir, hay tantas cosas que podemos saber, y lo más importante, haciendo reservorios de agua y sistemas de microrriego. Decir que en Guatemala hay un corredor seco es falso, es mentira. Aquí lo que hay es una irresponsabilidad, porque agua tenemos, y tenemos de sobra. En el invierno no hayamos que hacer con el agua, y genera una serie incluso de emergencias, ¿no? Y de desastres en muchas comunidades. Lo que pasa es que no cosechamos el agua la tenemos que cosechar. Hay que hacer, no sé la cifra porque sería un irresponsable si la digo, pero no sé, podrían ser 40,000 y 50,000 pequeños reservorios de agua con sistemas de microrriego para ponerlo a disposición de esos 6.5 millones de guatemaltecos que están en miseria, y en particular a ese 1.300.000 familias que se dedican a las actividades agropecuarias, para que haya disponibilidad hídrica los 365 días del año. Si hay disponibilidad hídrica, pueden sacar hasta 3 cosechas. Sí, ya no va a ser solo para alimentación. Entonces, en lugar de estar corriendo cada emergencia a comprar frijol, a comprar maíz para llevarle a la gente, ¿por qué no mejor no anualmente nos ponemos una meta? No sé cuál es esa meta, eso por supuesto es parte, no soy experto en todo, conozco la generalidad, pues no soy experto en todo, pero tenemos que construir una meta, no sé, 5,000, 10,000 reservorios por año, con sistemas de riego, de microrriego, de tal manera que obviamente que existe esa disponibilidad hídrica, y en lugar de estarnos gastando el dinero en emergencias, vamos a ir de una vez proveyendo para que estas personas puedan obviamente cosechar todo el año. Esto no significa que a los que estén en emergencia no se les va a dar alimentos, claro que sí, pero digo, el tema es ir invirtiendo en la estructura que nos va a permitir poder cosechar todo el tiempo. Hay que reformar el MAGA. El MAGA lamentablemente se ha convertido en un ministerio asistencialista, en un ministerio clientelar, y aquí lo que necesitamos es un ministerio que ayude a producir. Guatemala es un país agroforestal. Guatemala tiene una vocación increíble. Tenemos todo el agua tenemos el agua que muchos países en el mundo quisieran. Tenemos cualquier cantidad de agua. Lo que no tenemos es la capacidad técnica de poder, pues, hacer maravillas con las maravillas que Dios nos dio, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a enfocar mucho, porque eso también no es un empleo como tal, pero es una actividad económica que va a generar recursos al bolsillo de los campesinos, y al tener una familia, recursos en su bolsa, al tener cómo alimentar a su hijo, cómo vestirlo, cómo educarlo, las personas no van a agarrar para Estados Unidos, se van a quedar acá. Y al ser excedentarios, esas personas pues ya pasan de pobreza extrema a pobreza, y algunos que están en pobreza clase media. ¿Cuál es nuestra apuesta? Engrandecer la clase media. La mejor apuesta para el país es que haya más clase media, porque a más clase media, más consumo. De manera general, esto es, digamos, la parte de reactivación económica. Ahora paso a la protección social, que va vinculada a la parte de reactivación económica. Vamos a apoyar la reactivación económica, pero es importante apoyar a los hogares más vulnerables. Hay 2 vulnerabilidades en el país.
¿Cuál es la mayor vulnerabilidad? Los hogares con niños desnutridos. Esos hogares hay que intervenirlos cuanto antes. Porque lo que yo busco, porque lo que buscamos es que esos niños que hoy tienen menos de 2 años, que aún se puede hacer algo por ellos, que aún se les puede rescatar esa desnutrición crónica, o aún se les puede nutrir. Si pasan de los 2 años ya es más complicado, si pasan de los 5 es imposible. Si nosotros no le cambiamos su esperanza de vida a esos niños, el país va a seguir incrementando la pobreza y va a seguir incrementando sobre todo la pobreza extrema. O sea, la apuesta es en el mediano y en el largo plazo, no es mañana, no es en 4 años. Por eso hablo de políticas públicas de Estado. ¿Por qué? Porque los programas que van a intervenir a las familias que tienen niños en desnutrición crónica tienen que durar como mínimo entre 20 y 25 años. El mejor ejemplo es Perú. El mejor ejemplo es El Salvador. Perú logró reducir su desnutrición crónica de un 50 a un 10%. Lo hizo en 20 años. El Salvador tiene su desnutrición crónica entre un 12 y un 14%. Guatemala la tiene en 46.5%. ¿Qué hicieron? Aplicar la misma política pública durante 20, 25 años sin importar quién estaba gobernando. ¿Cuál es el secreto? Garantizarse que esos programas no van a ser clientelares, ni políticos, ni corruptos. En el momento que los programas se vuelvan políticos, en el momento que se otorguen en función de la camiseta de la persona o del color de la persona y no de la vulnerabilidad, que como dije son los niños desnutridos, ahí comenzamos a perdernos. Pero hay 2 tipos de vulnerabilidades. Por supuesto, los niños en desnutrición crónica, y también hay hogares que igualmente coinciden esos 2 mapas, esas 2 vulnerabilidades en extrema pobreza. Son 6.5 millones de personas. En Guatemala solemos decir que la mejor política social es el empleo, y es cierto, es correcto. La mejor política social es el empleo, porque si la persona está ganando y está llevando dinero a su casa, pues perfecto, eso la va a hacer tener un bienestar económico y obviamente satisfacer sus necesidades. El problema es que esos 6 millones y medio de guatemaltecos que están en pobreza extrema, que nunca han ido a un médico, que nunca han ido a un dentista, que no ganan ni 20, 25 quetzales al día, que tienen normalmente 10, 9 hijos, que tienen para el desayuno, pero acuestan a sus hijos con un vaso de agua en la noche. Si no los intervenimos, ellos no van a salir de ahí. Y otra cosa más, nadie los va a emplear. O sea, nadie le va a dar empleo a esos 6.5 millones de guatemaltecos. Va a ser muy difícil por sus condiciones de salud. Entonces, ese sector de la población hay que intervenirlo. ¿Cómo lo intervenimos? Primero con salud pública. Ahí es donde entran en juego todos los centros y puestos de salud que tienen que abrir las 24 horas en todo el país. Una mujer, yo estoy en contra del aborto, lo estoy diciendo desde ahora para que no me malinterpreten, pero una mujer que tenga acceso a servicios de salud, que diga con su esposo, mira, yo solo quiero tener 2 hijos para iniciar, pero eso es educación sexual. Y no me estoy refiriendo al aborto ni a ninguna otra cosa, no. Tenemos que empoderar a la mujer, tenemos que darle su valor. El problema es que la mujer, sobre todo rural e indígena, no se le da su valor, no está capacitada, no tiene salud, incluso no está en capacidad de defender a sus propias hijas. El año pasado hay un número que es alarmante en Guatemala. 116,000, 117,000 niñas, por ahí anda el número, embarazadas entre los 10 y los 19 años de edad. Y muchas de ellas, o algunas de ellas, de su propio padre, de su tío, de su hermano, de su abuelo. ¿Dónde está la madre para defenderla? No está empoderada, no tiene educación sexual, nunca la ha recibido. O sea, a ese segmento de la población tenemos que llegar con la protección social para empoderarlos, para darles valor. A esta mujer hay que capacitarla porque hoy nadie la va a emplear. Nadie, es mentira. O sea, es mentira que alguien va a emplear en cualquier tipo de empleo a estas mujeres. Ellas subsisten administrando la miseria en su casa o sembrando su frijolito, su media cuerda de frijol atrás de su casa. ¿Cómo hay que empoderarla? Primero, como dije, hay que darle salud, hay que darle educación sexual, pero también hay que capacitarla, hay que determinar las habilidades y las características de la comunidad en donde viven. Hay que ver si ahí pueden producir miel, si ahí pueden producir legumbres, si ahí pueden producir vegetales, si pueden ser artesanas, si pueden ser tejedoras. No sé, pero esa es la labor del Estado. El Estado tiene que llegar a determinar la capacidad de estas mujeres. Yo conocí un proyecto en una de las fincas de palma africana. Grepalma me invitó en su momento, hace un par de años, en la parte sur de Petén, en donde 200, 300 mujeres indígenas
en lo que sus esposos estaban trabajando en las fincas, a ella la llevaban a una finca, a una granjita, en donde les enseñaron a producir sus propios alimentos. Entonces las mujeres estaban produciendo brócoli, estaban produciendo tomate, cebolla, estaban produciendo alimentos para su hogar, para sus hijos. Entonces sus hijos estaban recibiendo una nutrición distinta. Ya no era solo frijol y maíz. Ya no es solo frijol y maíz. El frijol y maíz es importante, es importantísimo porque es la base de la dieta de los guatemaltecos, pero se les comenzó a enseñar a producir cosas verdes. Entonces los hijos comienzan a recibir otro tipo de nutrientes. Incluso en una de esas granjas hasta tenían gallinas ponedoras. Ya los niños ya comían huevos. Entonces, pero es el Estado el que tiene que hacer esa labor. El sector privado lo hace, por supuesto, en proyectos pilotos, pero es el Estado el que tiene que hacerlo a gran escala. Por eso explico bien la protección social, porque no es un regalo. No es un regalo, es el verdadero ánimo, es intervenir a las familias más pobres y darles esa protección. Claro, hay gente que se aprovecha, pues, como dije, en todos los partidos políticos hay gente buena y gente mala, hay gente que incluso hasta cobra por ello, tristemente. Entonces, ahí donde los buenos guatemaltecos tenemos que unirnos para denunciar esos casos y exigir que la protección social se aplique de manera correcta. Pero para que exista protección social, se necesitan de 5 requisitos. La primera, que el Estado exista. Si no hay una madre guía de salud en la aldea, en la comunidad, diciéndole a la mamá que aunque su piso sea de tierra se barre, que el humo que está saliendo de la cocina hay que expulsarlo para que el niño no esté respirando ese humo del polletón. Según estudios de algunos organismos internacionales, los niños menores de 2 años en Guatemala que están todo el día con su mamá en la cocina tienen pulmones de un hombre fumador de 80 años de edad. Según estudios de algunos organismos de la banca multilateral y agencias que están establecidas en Guatemala, un niño que está todo el día con su mamá en la cocina respirando el humo del polletón, ese niño no tiene ni 2 años y puede llegar a tener pulmones de un hombre fumador de 80 años de edad por el humo que está respirando todos los días. Entonces, esa madre guía de desarrollo social de salud le tiene que enseñar a la madre esas normas mínimas de higiene. Una fotografía común es que en estos hogares está el niño en lo que la mamá está torteando, haciendo los frijolitos, el niño está en el suelo de tierra, jugando con el cochito, con la gallina, con el perrito. Los animales, si ni el niño está vacunado, los animales menos, transfiriéndose ácaros, parásitos. A estas madres hay que enseñarle que esos animalitos domésticos van en una jaula, no pueden estar en contacto con el niño, que 6,5 millones de guatemaltecos hacen su popó al aire libre, no tienen baño. El agua que están bebiendo en este momento, la gente que está en pobreza extrema, esta agua es tomada pues de los pozos, de los ríos. Lo más que hacen es hervirla, porque lamentablemente alguien les dijo que si la cloraban les daba cáncer, y no están matando las bacterias. Esas bacterias las están ingiriendo toda la familia, pero principalmente los niños, y está lavándose su estómago porque tienen una diarrea permanente. La madre, cuando tiene 20 quetzales en el bolsillo, en lugar de darle un alimento, le compra un Tortrix. No tengo nada contra el Tortrix, es rico. Y una Pepsi-Cola, no tengo nada contra la Pepsi-Cola, pero eso no es alimento. Entonces, el primer requisito para que funcione la protección social es que haya un Estado, esté el maestro coordinado con el médico, con la enfermera de salud, esté la madre guía de desarrollo social, el extensionista del MAGA enseñándoles y viendo las capacidades de sus tierras, que haya disponibilidad de agua, que haya microrriegos. Es decir, el Estado tiene que estar organizado y presente en el nivel local, porque de lo contrario no va a funcionar la protección social. Segundo requisito, la elección de los beneficiarios, y esta es quizás crucial, tiene que ser en función de la vulnerabilidad de ellos y no del color de su partido político, mucho menos por razones de corrupción, y no puede ser porque es que es mi amigo y es mi cuate y lo voy a meter. No. Yo me he encontrado con muchas quejas en la calle, y es que mire, me cobran 100 quetzales para meterme en la lista y usted va a recibir su bolsa. Contra eso tenemos que luchar. ¿Cómo hacerlo? Porque al final de cuentas tenemos que fortalecerla y fortalecer las instituciones públicas. Es que no podemos, que es con lo que voy a terminar mi intervención. El problema es que no tenemos Estado, no tenemos un servicio público profesional. Ese es el gran problema de Guatemala. Hemos debilitado la institucionalidad pública. No hay servicio civil y lo poco que hay ha sido debilitado. El 011, que es el renglón a través del cual debe ser pues contratado la mayor parte de empleados y funcionarios públicos, ha sido debilitado.
Ahora se ha priorizado el 029, que se ha prestado a mucha corrupción. Entonces tenemos necesidad de una nueva ley del servicio civil que dé estabilidad laboral a los empleados, a los funcionarios públicos. De lo contrario no lo vamos a lograr. Necesitamos un Estado fuerte y ese Estado hay que construirlo. Ese Estado no se va a dar de la noche a la mañana. El mejor ejemplo fue los bonos que compró Agricultura antes de la elección. Ahí está el mejor ejemplo. Pero los programas sociales deben ser permanentes. La gente que se va a intervenir, la gente que se va a ayudar porque tiene niños desnutridos en su hogar, pues esos niños comen desayuno, almuerzo y cena. Gracias a Dios hay un programa de alimentación escolar, hay que perfeccionarlo, porque hay que contratar personal que vaya a hacer ese alimento, porque actualmente los maestros lo están haciendo. Termino con las 5 condicionantes. La primera, tiene que haber un Estado presente. La segunda, las personas tienen que ser electas en función de su vulnerabilidad, y las mayores vulnerabilidades son los niños desnutridos, que además, como dije, son 46 de cada 100, 46.5 de cada 100, o sea, hay por todos lados. Y la otra vulnerabilidad es también la pobreza extrema de la familia, que aunque no tenga niños desnutridos, que usualmente lo va a tener, ese mapa va a coincidir. Un hogar en pobreza extrema tiene niños desnutridos, que es imposible o casi imposible que un hogar en pobreza extrema no tenga niños desnutridos. Bueno, el tercer elemento, los programas deben hacerse efectivos a través de la mujer principalmente. ¿Por qué la mujer? Porque a la mujer tenemos que empoderarla. La mujer va a privilegiar, porque Dios es así es la naturaleza, el bienestar de su hijo. Ella va a dejar de comer con tal de darle de comer a su hijo. O sea, a la mujer tenemos que empoderarla, pero como dije, tenemos que darle educación, tenemos que darle educación sexual, tenemos que darle salud, tenemos que capacitarla para que ella pueda generar emprendimientos. Y lamentablemente la mujer ha estado completamente abandonada. Si a la mujer le damos un programa social, porque además la Agenda 2030 establece una serie de programas sociales, es una larga lista de instrumentos, y lo que pasa es que no se aplican todos, se aplican de conformidad con la necesidad del lugar y se aplican de conformidad con la necesidad que hay en cada lugar en particular, dependiendo del tipo de vulnerabilidad que tengan, ¿no? Si es un niño desnutrido, si es un ancianito, o sea, varían, escuelas abiertas, en fin, hay una serie de programas que pueden ser utilizadas, pero tiene que ser principalmente a través de la mujer. A la mujer hay que empoderarla para que produzca. El siguiente va el tercero. El cuarto, la mujer se le obliga, ella, a ir al centro puesto de salud y a llevar a su hijo para verificar que el niño esté saliendo de la desnutrición crónica. Hay que llevarlo mensualmente. Claro, primero se le va a dar normas de higiene, se le enseña todo lo que ya expliqué, pero mensualmente tiene que haber un control de ese niño en el centro y en el puesto de salud para verificar que el niño, en efecto, su talla y su peso vayan de conformidad con su edad. Segundo requisito, fundamental también, todos los niños a la escuela. No puede existir un niño, no puede haber un niño, una familia que reciba protección social, que no mande a su niño a la escuela. Es obligatorio, es imperativo. Y ahí donde vamos a lograr retornar la matrícula estudiantil al 99%, que es precisamente nuestro gran objetivo. Y el último requisito es el emprendimiento de la mujer. Desde el primer día que un hogar califica para protección social, desde ese primer día llega la madre guía de desarrollo social con sus normas de higiene, llega el extensionista del MAGA, incluso delegados del Ministerio de Economía, para determinar la actividad productiva que esas mujeres pueden desarrollar en esa área, para que comiencen a producir no solo los alimentos de su hogar, para que comiencen a vender, para que ella también aporte con dinerito al hogar y la mujer se siente empoderada de su dinero. Y verificar, por supuesto, que el hombre no le quite ni la ayuda social, mucho menos el dinero que ella hace. O sea, es un tema complejo de decir, pero lo abordo yo con todo profesionalismo, porque ahí es donde tenemos que empoderar a la mujer. El día que hagamos eso, transformamos Guatemala, porque vamos a transformar el agro, porque vamos a transformar el área rural, porque las vamos a empoderar. ¿Me explico? Las vamos a elevar de nivel, las vamos a pasar incluso a clase media, va a ser otra Guatemala. Y lo más importante, el programa social no puede durar menos de 10 años. Es más, si me preguntan a mí, debería durar 20. ¿Por qué? Porque los niños se van a agarrar de 2 años o menos, desde que esté en el estómago de la mamá hasta 2 años de edad. Ahí es donde se agarran los niños. Yo me aseguro nutrirlo, me aseguro que termine su primaria, me aseguro que termine su secundaria y su diversificado. Y yo le estoy entregando a Guatemala, a la sociedad, producto de los programas sociales, un niño normal, con su mente normal, o sea, nutrido por completo, sano y educado. Ese niño
ya está en igualdad de condiciones para poder competir con el resto de guatemaltecos. Ya, si ese niño desaprovecha la oportunidad, pues obviamente eso es problema de cada quien, pero lo importante es que tengamos igualdad de oportunidades para competir. Hoy el problema es que muchos de los guatemaltecos que conforman ese 35% de miseria e incluso el 61.6% de pobreza son personas desnutridas, son personas que no tienen salud y que no fueron educadas, entonces no están en capacidad de competir. Queremos una sociedad con clase media fuerte, démosle salud y démosle educación a nuestra gente. Eso es base y no hay otra forma, no hay otra fórmula. El que dice que los programas sociales no sirve el clientelismo y la corrupción de los programas sociales, pero bien aplicados funciona. Chile salió adelante, Colombia salió adelante, Perú salió adelante. ¿Por qué no va a salir adelante Guatemala? O sea, sí se puede si lo hacemos correctamente. ¿Cuál es el reto? Aplicarlos correctamente, sin clientelismo, sin corrupción. Ahí está el reto. Y claro, gente buena hay en todos los partidos y en todos los sectores, y gente mala también. O sea, aquí el reto es de los guatemaltecos buenos, buscar que se hagan bien las cosas. Hay que fortalecer la PNC. Actualmente están graduando policías en 2 meses. El estándar internacional es por lo menos de 1 año. Nosotros desearíamos dejar la academia en Guatemala por lo menos de 2 años. Darle al policía su uniforme, darle su equipo, darle gasolina suficiente para sus patrullas, incrementar su salario. Es que el fortalecimiento institucional pasa por eso. Si no lo fortalecemos, ¿qué esperamos? O sea, si el policía normalmente es de un departamento, de un lugar y presta servicios en otro. O sea, tenemos que dignificarlo, tenemos que fortalecerlo. La UNE en el año 2009 comenzó a bajar los índices de muertes violentas en el país, que estaba en 46 por cada 100.000 habitantes. Hoy va por 21.7, gracias a esa reforma que se hizo. Hoy el mayor problema son las extorsiones. Más del 80% de las extorsiones salen del sistema penitenciario. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Es construir nuevas cárceles desde cero. Las que están no existen, no sirven. No, eso, olvidémonos, eso no existe. Eso no sirve. Construirlas en áreas completamente alejadas de cascos urbanos. Incluso prohibir de alguna manera que haya construcción alrededor para garantizarnos que estén completamente aislados. Tenemos que fortalecer el servicio penitenciario. No existe una escuela penitenciaria. Hoy día hay un contacto directo entre los privados de libertad, principalmente entre los pandilleros y el sistema penitenciario. Los amenazan, los pandilleros saben cuántas hijas tiene, dónde está su esposa, dónde viven. Le dicen, si no me metes el arma, si no me metes el teléfono, violamos, matamos a tu hija. O sea, tenemos que refundar el sistema penitenciario. Tenemos que crear la carrera penitenciaria y por supuesto tenemos que también, igual que el Policía Nacional Civil, darle buenos salarios, darle equipo. Pero las nuevas cárceles, que además deben ser bajo alianzas público-privadas para evitar la corrupción, ya hace falta modificar la ley de alianzas público-privadas para ese tema, deben de contar con tecnología para que el privado de libertad, en particular el de máximo riesgo, que es el marero, esté completamente aislado y no tenga contacto con los guardias, el mínimo posible. Claro, recordemos que el objetivo del sistema penitenciario es reformar a la persona y que la persona pueda reincorporarse. Entonces sí tenemos que hacer una separación clara entre los de máxima seguridad, que principalmente son los pandilleros y otros más, y obviamente la gran población que está privada de libertad, pues ver de qué manera se le puede rehabilitar para que cuando salga sean ciudadanos de bien. Y el cuarto eje, que es la transparencia. Si no tenemos personas honradas trabajando con nosotros, nada de lo que acabo de describir va a funcionar. El primer elemento es la honestidad. Yo de hecho digo que necesito 4 elementos para poder hacer un buen gobierno. Gente honrada, gente con capacidad, con conocimiento, con experiencia, gente que no llegue el día que tomó posesión del cargo a averiguar cómo se hace, ¿verdad? Porque si no, el que pierda, la curva de aprendizaje es muy larga y lamentablemente pues quien va a perder es el pueblo, porque es en lo que aprende pasó el tiempo. El tercer elemento es la actitud de servicio. Es entender que los cargos y los puestos públicos son para servir, no para servirse. Que si vamos a un cargo público no es para hacer dinero. El que quiera hacer dinero, que se va al sector privado. El cargo público es para servir. Y el cuarto elemento son políticas públicas de Estado.
porque si no aplicamos políticas públicas de Estado durante al menos 20 años, difícilmente vamos a poder incidir en el desarrollo humano del país. Entonces la transparencia es fundamental. En esta área en particular queremos promover una firma de un acuerdo con la Fiscalía General para establecer fiscalías contra la corrupción en cada uno de los grandes ministerios de Estado que ejecutan grandes cantidades de dinero, como el MAGA, como el MIDES, como el Ministerio de Salud Pública, por ahí se me escapa otro. Es importante desde la fuente fiscalizar. Yo sé que la tarea del Ministerio Público no es fiscalizar, digo pues, pero estar ahí para que llegue a su conocimiento si existe alguna ilegalidad en la contratación y en las erogaciones que se hacen, que son bastante altas, incluso en las gobernaciones departamentales. La corrupción también se descentralizó. Desde que se descentralizó la obra pública y la decía el Consejo Departamental de Desarrollo, hay empresas constructoras, no todas, pero hay algunas, pues obviamente incidiendo para que el gobernador que se nombre sea el que ellos propusieron, porque así le da la obra pública. Ahí hay que poner atención, ahí se está fugando mucho del dinero también. Por eso es que se va mucho en coima, se ven en plazas fantasmas que ya mencioné. En fin, Sandra propuso un gran Consejo Nacional contra la Corrupción, el cual está integrado por notables en el país. Yo estuve en una reunión también con el G3 en donde dijeron pues que podían seguir apoyando. En fin, habrá que buscar las formas, habrá que desarrollar un modelo, pero es importante tener claro que si seguimos teniendo corrupción en el país, muy difícilmente vamos a progresar. Como ya lo mencioné, los índices de desarrollo humano ahí están, no me los estoy inventando. Los índices de pobreza ahí están, los índices de pobreza extrema ahí están. Son realmente preocupantes, van incrementándose. La pobreza en enero de 2016 era del 59.3% y es del 61.6%. Ha habido una leve mejora en el tema de la desnutrición crónica, pero tenemos que apostarle y tenemos que bajarlo a un dígito. Entonces sí, pues obviamente tenemos que trabajar durísimo. El principal problema es que tenemos que formar ese Estado, ese servicio civil que nos va a apoyar. Si no hay un servicio civil que nos apoye, ¿con quién lo vamos a hacer? O sea, es un reto bastante fuerte. A ver, las prioridades en política exterior están, ahí están. Yo cuando fui canciller la situé en 5, que el primer tema, por supuesto, era la atención a la población guatemalteca que vive en Estados Unidos. El segundo tema fue Belice, el tercer tema fue la integración centroamericana. Incluso, en el primer tema, que es la atención a la población migrante, yo encontré un muy buen trabajo de mi predecesor, Fernando Carrera, que hizo un maravilloso trabajo en muchos temas, Fernando, y continué con su labor. Yo encontré 11 consulados, pero él ya venía trabajando en su fortalecimiento en Estados Unidos. Yo los dejé en 19, si no estoy mal, mi meta es llegar a 30, imprimir el pasaporte en cada misión consular, de tal manera que la gente, en lugar de irse a esperar a su casa 6 meses o un año por su pasaporte, además de pagar un courier, esperen en el consulado 20 minutos y ahí mismo le den el pasaporte. No voy a pedir la partida de nacimiento, es deber del Estado proveerla. Imagínese usted pedirle a un migrante su partida después de que atravesó desiertos, ríos, lagos, muros, en fin, va a pagar 400 quetzales a los tramitadores de partidas de nacimiento. Me parece de veras injusto. En fin, quiero contratar los servicios de los hijos de los guatemaltecos para incrementar el personal de los consulados para que haya mejor atención allá también. Vamos a establecer un programa de asistencia legal, un sistema de asistencia psicosocial. Hay muchos guatemaltecos que son objeto de violaciones y vejámenes, no solo a su tránsito por México, en Estados Unidos también, y no tienen a quién acudir. Esto, como siendo canciller, lo trabajé con los escalabrinianos y lo vamos a seguir trabajando, de tal manera que tengamos por lo menos 1 o 2 psicólogos en cada consulado. Digamos, en materia consular ahí está. En materia de Belice, pues ya gracias a Dios va a la Corte Internacional de Justicia. Fue un tema en el que me involucré también, aún ya cuando dejé de ser canciller me involucré y estoy muy contento porque finalmente tomó su camino. Solo hay que asegurarnos ahora de defender los derechos de Guatemala como corresponden. La integración centroamericana, miren, para mí tiene mucha importancia. El segundo socio de Guatemala es la misma Centroamérica, el segundo socio incluso de cada país centroamericano es la misma Centroamérica. Hemos descuidado el mercado común, derivado de los problemas políticos que hay dentro de la región, del divisionismo, en fin, lo hemos descuidado y ese mercado común centroamericano representa estabilidad, hay que fortalecerlo, más allá que Nicaragua, más allá de Honduras, más allá de El Salvador, más allá de todos los países centroamericanos, tenemos que buscar ese sentido común porque eso nos da estabilidad económica. Recuérdese que el primer punto es mantener la estabilidad económica del país si queremos tener un crecimiento y si queremos tener mayores inversiones. Y Centroamérica representa un gran mercado para Guatemala. Tenemos que fortalecer la integración centroamericana. Esto es pero fundamental. El otro elemento es la presencia bilateral de Guatemala. Todos nosotros hablamos y lo vimos ahora pues con la amenaza que nos hicieron
de poner aranceles a los productos guatemaltecos en el marco del Tratado de Libre Comercio, nos dimos cuenta de la necesidad de tener también otros mercados. Es cierto, Estados Unidos es nuestro gran socio y tenemos que seguir trabajando con ellos de la mano, pero el 48% más o menos de las exportaciones van para ahí. Tenemos que diversificar la matriz exportadora del país y diversificar a quienes estamos exportando. Y el primer paso es establecer embajadas. Recuerdo que en mi época me tocó abrir la embajada en la India, y que el sector privado me lo pedía a gritos porque las relaciones con la India iban para mayor, las relaciones comerciales, y no teníamos una embajada que le diera certeza a ese comercio bilateral, ¿no? que había entre, bueno, que había y que sigue existiendo y que va para arriba. Entonces, en materia bilateral tenemos que llegar al sureste asiático. Mi objetivo, y lo tengo claro, es abrir embajadas, 2 o 3 embajadas en el sureste asiático. Hay que elegir entre Malasia, entre Tailandia, entre Indonesia, entre Singapur, en fin, Camboya. Esos países van para arriba, son muy agresivos. Yo recuerdo haber abierto India, Australia, en fin, es una visión, incluso algunos criticaron, pero no, es que Guatemala tiene que apostar a otros mercados. Pero digamos, ahora les dejan a ustedes un convenio que podría comprometer al país. El convenio, por fortuna, tiene que ir al Congreso. Y si no lo aprueba el Congreso, no cobra vigencia. Y en una cena que tuvimos con el secretario de Seguridad Nacional la semana pasada, hablamos claro que en un acuerdo, pues los beneficiados son las 2 partes, no solo una de las partes. Entonces tenemos que solicitamos mayores beneficios para los guatemaltecos, pero mayores beneficios no son 7,000 visas. Estamos hablando de un número importante, y no solo en materia migratoria, acceso a mercados. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que establece que podemos exportar muchos productos, pero no lo estamos haciendo por razones fitosanitarias. El MAGA se ha quedado corto, no ha logrado obtener los certificados fitosanitarios para que exportemos aguacate, por ponerle un ejemplo. Entonces necesitamos también que Estados Unidos nos extienda sus certificados fitosanitarios. Si nosotros logramos exportar más productos, pues hay más empleo acá, hay menos migrantes, hay más empleo acá. Es decir, lo que pasa es que no supieron negociar, pero bueno, hablamos, ya pusimos sobre la mesa nuestras posiciones, y lo que queremos es que nosotros nos veamos beneficiados, y claro, no inundados tampoco de migrantes de otros países, porque ahí tiene que haber obviamente una cuota específica y se limitaría a hondureños y salvadoreños, y ellos tienen que pagar por todo, pero más importante es qué va a obtener Guatemala de beneficio. Pero bueno, la quinta problema en materia de política exterior es más presencia de Guatemala en los foros multilaterales. Lamentablemente se ha satanizado en Guatemala por desconocimiento a los foros multilaterales o por conveniencia política, y es importante llegar a un fortalecimiento y presencia en esos foros. Yo creería que se puede hacer muchísimo. Con Sandra hemos hablado de que no vamos a hablar de nombres de ministros porque no los tenemos. Queremos, cuando ganemos, hacer un gran acuerdo con todos los sectores en Guatemala, no solo los políticos, porque yo no creo en canjear cargos por apoyos políticos. Ahí principia la corrupción. Creo en hacer acuerdos con todos los sectores, compartir la visión de país que tenemos, porque el que no comparta y no entienda que el mayor problema de Guatemala es la pobreza, la desnutrición crónica, la pobreza extrema, la contaminación, y que eso es lo que está generando el atraso que tenemos, pues obviamente no va a compartir nuestra visión de país. Que comparta nuestro programa de trabajo, que lo podamos enriquecer, y a partir de ahí poder determinar los perfiles y buscar a las personas que llenen esos perfiles que puedan acompañarnos haciendo gobierno. Una pregunta, ¿qué hará en caso de que alguna decisión de Sandra vaya en contra de sus principios? Primero, apegarme a la ley. Yo siempre lo he dicho, yo soy un hombre que me gusta cumplir el Estado de Derecho. Mis principios y mis valores no están en juego. Yo hay líneas que no atravieso, y lo he demostrado en mi carrera pública, ¿no? Yo hay principios, hay valores que respeto, por supuesto, pero sobre todo apegarme a la ley. La Constitución Política de la República establece claramente cuáles son las funciones del vicepresidente, y establece claramente qué hacer en caso de A, en caso de B o en caso de C. Algo que le puedo asegurar es que yo buscaré siempre el Estado de Derecho, actuar de manera correcta, actuar de manera honesta. Ese es el legado que le quiero dejar no solo a mis hijos, sino que también el legado que quiero dejar, que sí se puede ocupar un cargo público de alto nivel para ponerlo al servicio de la gente, no al servicio mío. Y creo que esa es la diferencia que tenemos que comenzar a hacer en Guatemala, y yo tengo ese firme compromiso. ¿Qué ocurriría si en determinado momento uno de los procesos, de los más de 20 procesos que tiene Sandra Torres, avanza y la separan del cargo? ¿Usted asume? Es especular, yo no creo en especular.
Estado de Derecho. Dejemos que el Estado de Derecho funcione. Yo creo que en Guatemala nos hace mucho daño ponernos a especular, ponernos a ver qué pasaría si A, si B o C. Estado de Derecho. Hay que respetar lo que las Cortes dicen, lo que la legislación dice, lo que la Constitución dice y apegarnos al Estado de Derecho. Yo soy un hombre de derecho. Estudié Derecho además, así que conozco la Constitución, conozco las leyes y aquí tenemos que apegarnos al Estado de Derecho. Yo voy a ser electo para ser vicepresidente de la República, no para otra cosa más, y voy a ser electo para incidir en Sandra, para hacer un buen binomio, para hacer un buen equipo de trabajo y la historia nos está dando la oportunidad de dejar un legado correcto, de actuar correctamente. Nuestro objetivo no es la plata. O sea, nunca lo ha sido en mi caso. Yo lo que quiero es actuar y poner mi cargo al servicio de la gente.